Muy buenas noches a todos ustedes. El Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú les da nuevamente la cordial bienvenida a este ciclo de conferencias. En este caso, nuestra conferencia se titula La Expedición Tangaroa del año 1965, Rafting Sudamericano Histórico, a cargo de nuestro expositor, el señor Mario Knudsen de Cárdenas, de quien voy a leer su hoja de vida. El señor Knudsen ha trabajado en diversas áreas, incluyendo análisis nacional y resolución de problemas, desarrollo de grupos de ventas y equipos promocionales y desarrollo de productos a través de publicidad y marketing. También ha trabajado en finanzas comerciales y ha sido pasante en un curso de telecomunicaciones. En términos de experiencia laboral específica, ha trabajado en varios proyectos, incluyendo el desarrollo de sistemas para áreas cognitivas de infantes y adultos, creación de sistemas con oxígeno, creación de máscaras semidescartables para usar en ambientes de riesgo, estrategias de apoyo para apoyo inmunológico, asimismo en proyectos de análisis intercartera ministerial para identificar necesidades nacionales y regionales, y ha propuesto inversiones en un satélite nacional para mejorar la cobertura regional. Ha trabajado también en la creación de una base educativa en el norte del país que incluye negocios, ingeniería, medicina y trámites patentes, proponiendo proyectos de desarrollo sináptico, infantil y técnico. Ha trabajado también o ha brindado su apoyo durante el fenómeno del niño costero, ayudando en la entrega de ayuda médica y estructurando salidas de emergencia para damnificados. Y finalmente ha sido representante de expedición y desarrollo de imagen, creando propuestas para Museo Naval y eventos promocionales. Sin más, se da la palabra al señor contraalmirante Cristóbal Miratich, presidente del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú. Buenas noches. Simplemente, después de la presentación del currículum vitae que acaba de leer el comandante Patiño, lo único que me queda es presentar a nuestro expositor del día de hoy, Mario Knudsen de Cárdenas, quien va a hablar sobre la expedición Tangaroa, que salió del puerto del Callao en 1965, o sea, cuando yo todavía era bastante joven, y seguramente muchos de los participantes del día de hoy ni siquiera habían nacido. Pero de todas maneras es un hecho interesante y que puede servir para corroborar o no la teoría de que el Inca Tupac Yupanqui llegó a la Polinesia. Sería un elemento más de fuerza para que tendrían los científicos para corroborar esta teoría, que en realidad no ha sido completamente comprobada, aunque hay vestigios incaicos en algunas islas de la Polinesia. Bueno, pero es materia de otra exposición. Adelante entonces, Mario, con la exposición. Bueno, muy agradecido. Los invito a subir a bordo. Y bueno, el tema que voy a exponer en este momento es un poco el análisis de lo que vendría a ser el rafting, hallazgos de diferentes partes del mundo donde se enlazan con Sudamérica y finalmente las migraciones que son las que nosotros consideramos que podemos hablar de Paul Rivet entre ellas, ¿no? Entonces le damos inicio al proceso. A ver. Acá podemos ver a Carlos Caraveo, que mandó a hacer un álbum especial con toda la relación de sus documentos y fotos, y nos lo está presentando en su documento. Carlos falleció en el 2007, y bueno, ¿no? Acá de alguna manera lo tenemos presente. Las migraciones son diferentes. Hay teorías sobre las migraciones por tierra, pero la que vamos a tocar son por mar, en donde desde el Asia se supone que fueron migrando, ¿no? Hacia Australia y diferentes puntos, pero de isla en isla, y ahí se utilizaron balsas, ¿no? Estamos hablando de más de 10.000 años, ¿no? Hasta en rango de los 80.000 años. Estamos hablando un proceso, y en este proceso también
va sumando los pasos que dieron los seres humanos al llegar a las zonas sudamericanas y que promovieron el tema del uso de la navegación, ¿no? Acá pongamos en esta parte, estamos viendo Norteamérica, donde hay pueblos que fueron migrando, y se les conoce, y los indicios son los Anasazi, los Hopi, y finalmente ellos podían ir por tierra, pero llega un momento en que quieren migrar hacia Sudamérica, más al sur, a las zonas de Ecuador, y las selvas tupidas hacían casi imposible este proceso, ¿no? Y ahí comienza el proceso. Entre los hallazgos que podemos ver y que ya hemos visto que las migraciones pasan por la zona de Australia, tenemos el tema de un ser, el que le dicen el astronauta, y que ya lo vimos, y que tenemos una imagen similar en Australia, y que nos relacionan en el viaje en el tiempo, ¿no? También los indicios de estas migraciones que tenemos en México. En México viene a ser este rostro, y acá tenemos los rostros polinesios, y que se piensa que es africano, y que muy probablemente también puede ser polinesio, como se sabe, migraron hasta Hawái, y por qué no a Sudamérica, ¿no? Y el calendario maya, donde vemos el rostro, que es similar a la gente polinesia, en la nariz, ciertas facciones, serie de dioses, y también tenemos la gente, como se presume, que vinieron del Asia, y el dios Huiracocha, y que decían que era de tipo oriental, y que va del mar y regresa al mar. Y tenemos a Nailab, ¿no? Acá está el tume que representa a Nailab, y hallazgos como este rostro en Tiahuanaco, que se asemeja a estos orientales de Oceanía, ¿no? Acá podemos ver los Anasazi, que fueron migrando a lo largo de la costa, y que finalmente ellos, una de las 7 tribus, su símbolo era la culebra, y de ahí da nacimiento en el proceso hacia Pueblo Bonito y a lo largo, y tenemos la serpiente emplumada y la serpiente de colores, pero también tenemos a este personaje, ¿no? Acá permítame mostrárselos. Acá abajo, en la esquina derecha, tenemos a este personaje que se ve que carga una serpiente, y es de la zona de Zipán. Estamos hablando de que hay un indicio que probablemente por la selva no lo hicieron, y se comienza ya un proceso de navegación, ¿no? Otros hallazgos, en el norte peruano, están los tayanes, que son con los bicús, que comparten ese territorio en diferentes fechas, y que tuvieron un tipo de tumbas que son cónicas, tipo de las Paracas, similar, pero en el norte de México también hay una cultura que tiene las mismas características. Después, el uso de obsidiana en los Anasazi, y también en la cultura mexicanas, ¿no? Y también lo usaron los Paracas para las trepanaciones, y otra característica de los mayas, que ellos alargaban la cabeza, y extrañamente también en los Paracas tenían esa misma característica, ¿no? Lo cual nos hace pensar cómo es que se lograron comunicar. Definitivamente, por el tiempo, es probablemente que también usaron la navegación de alguna manera. Acá tenemos las construcciones circulares en Norteamérica, en México, y en Caral, ¿no? En las plazas circulares. Indicios de cierta comunicación. Acá tenemos ya el paso hacia las balsas, ¿no? ¿Qué pasaba? Nosotros, como los seres humanos, enlazamos a lo largo del tiempo. Cuando no conocemos algo, visualizamos con algo que relacionamos. Y
y así se dio también en Europa cuando vieron el primer hombre a caballo. Bueno, pues acá tenemos el dios pájaro, que se ve en Pascua, de diferentes partes, Nailap, en las islas, en Chan Chan, tenemos esa información, ya la vamos a ir viendo. Acá podemos relacionarlo a un pelícano, ¿no? Que está acá arriba, a la izquierda arriba, y el pelícano parte el vuelo, y entonces ellos todos los días ven ese pelícano rozando a los pelícanos les encanta volar en las curvas de las olas, y el indicio de que estos seres, dioses pájaro, cómo se iban convirtiendo en dioses pájaro. Acá lo vamos a ver. Acá tenemos justamente Chan Chan, donde podemos ver el indicio de estos pájaros que están en la balsa, que le dan forma a lo que ellos conocen, un caballo de tora. Y finalmente estas que le dicen los arqueólogos boyas en la parte inferior, ¿no? Acá están las boyas en la parte inferior. Y esto no es otra cosa que, a ver, ve la balsa Tangaroa, finalmente pueden vislumbrar la balsa Tangaroa. En perfil se logra ver que los maderos principales de flotabilidad están en la parte inferior y se logran ver unas redondelas, que es lo que ellos enfocaron al momento de enfocar, y de ahí es que ellos relacionan, son dioses pájaros. ¿Por qué? Ahí vamos. En la imagen de las personas, el pelícano va cruzando las olas, los tumbos de las olas, y desaparece. Bueno, pues cuando las balsas se perdían a lo lejos, estos seres alados, que son humanos pero se convierten en alados y que tienen su carga al medio, ¿no? Acá como lo pueden ver, simplemente ellos extendían las velas, es decir, extendían las alas y se perdían en el horizonte. Entonces decían, mira, están extendiendo sus alas y se pierden en el horizonte, ¿no? Ese es el primer indicio, y acá está el mural en sí, que lo tenemos en Chan Chan, ¿no? Acá la intervención de los seres mitológicos que influían mucho en la necesidad de migrar o no migrar. Está el dios Kon. Ahí sabemos que la expedición Kon-Tiki tomó el Kon. El Kon lo toma por este ser que dicen que no tiene huesos, que dio vida a todo el norte, y probablemente en esa época era una zona más tropical y había más selvas en las zonas de los Bicus, que ya habíamos visto antes, en la zona de Piura, ¿no? Y estamos hablando, estas poblaciones navegaban, habían troncos, había capacidad, ahora sabemos que ya no hay esas capacidades, y el dios Kon da primer paso, que es el que tenemos acá abajo, acá está el dios Kon, y daba vida, pero viene una corriente de progreso del sur, ¿no? Pachacamac, que los tenemos acá de esquina a la derecha, y estos dos reinos se encuentran, y estos dos climas se encuentran, y comienza a desaparecer ese clima turbulento del dios Kon, y finalmente estos vientos del sur prevalecen y son los que nos dominan, ¿no? Finalmente. Y son los que nos obligan en navegación por balsa a entender de que estos vientos no los vamos a poder enfrentar, va a haber que buscar un camino nuevo para llegar ¿a dónde? A la zona de Arequipa, Atacama, llegar a ese comercio que comienza a surgir, que es algo inherente. Bueno, pongamos Caral tenía acá muestra las necesidades que tuvieron ellos. En el Caral se ve a un hombre con la barriga vacía en el lado izquierdo arriba, y un sapo que representa la lluvia. Y esto fue uno de los cambios que sufrieron la gente, y por eso es que probablemente el dios Kon les daba estas lluvias que fueron retirándose a algo más pausado, y que, bueno, finalmente obliga a tomar decisiones a la población, ¿no? Acá tenemos los procesos migratorios, ¿no? Y las culturas que fueron surgiendo.
y que unas reemplazaban a las otras, ¿no? Acá ya tenemos una vista de lo que es una balsa, un grabado de la colonia, donde se ve a una balsa, pero no entienden, así como dicen, no entienden todavía los europeos el procedimiento del uso de la guara, ¿no? La guara para ellos es algo extraño, incluso no entendían cómo lo manejaban, ¿no? Acá tenemos, acá a la izquierda superior tenemos las balsas de la zona de Australia, y a la derecha tenemos lo de las balsas de Sudamérica, la zona de Puná y de Tumbes. Todas estas zonas son balseras y tenemos las grandes migraciones acá a la izquierda abajo de estos Rapa Nui que fueron migrando y que fueron en épocas muy tempranas y que comenzaron a llegar a diferentes islas y probablemente también a Sudamérica, ¿no? Ya les mostré los ciertos indicios por que nos hace pensar esto, ¿no? La isla de Puná, acá tenemos una balsa de Guayaquil, era el centro de la navegación era la isla de Puná. Es una isla de gente aguerrida, se enfrentaban constantemente con la gente de Tumbes, era un conflicto constante y tenían que ellos enfrentar ese proceso, ¿no? Acá estamos viendo ya unos grabados del norte. Los tallanes, pongamos, tenían este tipo de balsas, y que aún se usan de cierta manera en la zona de Piura. Si bien el palo santo, todavía existe el palo santo y que es flotable, y tenemos en el Ecuador cada vez menos los árboles de balsa, y los árboles de balsa se componen por dos tipos, hembra y macho, uno de mayor flotabilidad y más corta vida, y el otro es de menor flotabilidad, pero más larga vida. Y probablemente que fuera necesario, había que un viaje, si pensamos que van a ir a la Polinesia, y ese es el camino que ellos tomaban, definitivamente, ya que no era posible imaginar cómo es que una balsa que lleva un promedio, miren, probablemente Carlos llevó como 2 toneladas, en víveres, agua y todo lo demás, como una cosa tan no gobernable, ¿no? Contra el viento, tienes que ayudarte con el viento, cómo va a ser el proceso de recorrer estos caminos en contra del viento de Pachacamac, del sur al norte, ¿no? Que viene el viento. Tú tienes que enfrentarlo. Entonces la gente de Puná, la gente han buscado un nuevo camino y de ahí es que los hallazgos que vamos a ir viendo, ¿no? Acá ya podemos ver un grabado que hay algunos, como Humboldt, que comenzaron a darse cuenta, a ver, permítanme, acá, esto es una guara, y acá hay una balsa tomada la foto en la zona también de Piura, que todavía funcionaba, ¿no? De Brüning, en el Museo Brüning se tiene estas fotos, y cómo llevaban cantidad de carga, ¿no? Este es un puerto de Huanchaco, ¿no? Los caballitos de Otora. Un caballito de Otora no es para un viaje de largo, no sirve para un comercio de largo alcance como es ir a la Polinesia y regresar. ¿Cuánto toma un viaje de ese tipo? Carlos le tomó ir a Napuca 3 meses, más de 3 meses. Y imagínense un viaje de ese tipo, no es probable, ¿no? Acá es un hallazgo, miren, yo buscando en el internet encontré, ve esto que ven acá, es pobladores de Napuca, donde llegó Carlos. Véanlos y vean claramente la genética, los pobladores es como un piurano. Y acá vemos en los huacos que también hay un indicio de un remo, ¿no? Pero no expresa muy claramente cómo es el proceso, ya que solo se ve un palo largo. Es el proceso. Y el caballito de Otora, que sí es claro que es un caballito de Otora, el del lado izquierdo. Hay una gran diferencia entre uno y otro. Son indicios, ¿no? Que nos van iluminando en cuanto a la navegación, ¿no? Bueno, esta es una foto cuando estaban llegando a Napuca, las piraguas se acercaron y Carlos recibió, ven a los pobladores,
volvemos a ver estos pobladores de nariz ancha, muy parecidos a la gente de México, ¿no? Y es una mezcla cultural, ¿no? Esta hermosa isla así con aguas transparentes que parece un mar. Este es el lagón interior. Casi todas las islas de allá son de ese tipo, huecas. Adentro un gran lago y bueno, acá podemos ver a los dioses y la famosa teoría del viaje de Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui conquista el norte peruano y Tupac Yupanqui llega a zonas donde están los Tayanes, ¿no? Que antes eran los Vicús, y están el puerto de Tumbes que encuentra Pizarro. Y en ese proceso, digamos, ellos ya se manejaban por el mar décadas, ¿no? Acá podemos ver a las culturas como Caral, que tiene más de 3.500 años, que se ha comprobado, y donde tienen el puerto de Áspero, y el puerto de Áspero era un puerto pesquero, ¿no? Usaban caballo de tora probablemente, y porque se han encontrado indicios de este material ahí en Áspero, pero estamos viendo que el proceso de navegación no era, lo que ellos veían pasar eran estas balsas que venían del norte, con grandes cargas de mercancías y que le iban compartiendo el espóndilus, indicios de que nos dan que los incas recibían un tipo de comercio que llegaba y se dice por mar. Bueno, cuando Tupac Yupanqui conquista el norte peruano, tenemos lo refiere Sarmiento, hubo un combate naval, ya que ellos conquistan unos puertos del norte de Tumbes y le dice, bueno, ya somos tuyos. Obviamente ellos querían hacer la revancha con Puná. Y justamente los Tumbes van a combatir con los Puná, con la tropa del Inca, y es ahí cuando el Inca toma conocimiento de que hay tierras mar adentro, él no sabía. Entonces dice que tenía un chamán, así cuenta Sarmiento, y él le dejan ver que sí era cierto que habían estas. Entonces organizan, fuera del combate de que naval, que fueron más o menos como se dice que entre 60 balsas contra 60 balsas, que duró varios días el combate, ¿no? Es decir, más de un día duró este bendito combate, y ellos ya toman posesión de esos territorios y comienzan a armar una expedición para conocer esas nuevas tierras que él ya se había ganado al conquistar la isla de Puná y a la gente de Tumbes, ¿no? Porque realmente estos comerciantes no les contaban cómo lo hacían, ¿no? Simplemente les llevaban y hay un estudio hecho por una arqueóloga, María, su apellido es checoslovaco, y ella refiere que Chincha, la zona de Chincha, eran balseros, lo cual yo no estoy muy seguro porque no hay material balsa por esa zona. Es muy probablemente que ellos comerciaban, rentaban estas balsas que pasaban por sus puertos, trayéndoles bienes, y aprovechaban este medio para expandir su comercio. Y hasta incluso cuentan que cuando Atahualpa es tomado preso, estaba el señor de Chincha presente, hay una referencia, ahí con unas andas. Y bueno, sigamos. Bueno, de acá tenemos la información justamente de lo que pasó en estas zonas. El viaje hacia acá, en la zona de acá, estamos volviendo a ver el pequeño viajecito que hace del Perú desde el norte y da la vuelta y regresa al Imperio Inca, ¿no? Probablemente hay una teoría que piensa que es Mangareva, la zona, pero Sarmiento indica que son unas tierras como el manto de una ñusta, ¿no? Acá tenemos la información del Inca, que está un poquito más claro el viaje, parte del norte, recorre las zonas de Mangareva
Pero lo extraño es que ellos hablan del manto de una ñusta y en Mangareva es una roca volcánica. Es decir, más probable es que esta expedición del Inca, que acá estamos viendo Mangareva, ¿no? Acá lo pueden ver. Y ese muro Inca, que es un indicio, porque la gente no tenía esa tecnología para hacer este sistema de muros que está cerca del aeropuerto de Pascua, y es un indicio, ¿no? Es un indicio de que ha habido Pascua una llegada de gente que no era la que pensamos. Y acá es lo que yo les comentaba. Cuando el Inca llega, y este Sarmiento, el que cuenta acá, el que está en la izquierda arriba, podemos ver a Sarmiento que indicaba los mantos de la ñusta. Esta es una toma aérea de la isla, de una de las islas, de las tantas islas huecas, y que se ve un manto largo, ¿no? Un manto largo, que acá lo pueden ver, y este es el manto de la ñusta. No era una roca volcánica, era esta, y de estas islas, como Facará, que acá la están viendo, donde quedó la balsa Tangaroa, estamos hablando de que existen, casi todas son huecas, como Napuca, que también es hueca, y que tiene lagos interiores, como piscinas. Bueno, estamos hablando de Pizarro, acá tenemos a Pizarro, que en la isla del Gallo, y cuando estaban navegando se sorprendieron al encontrar una navegación, porque una balsa, y yo pensaron que eran otros españoles. Resulta que detrás de ellos venían otras 3 balsas más. Es decir, no era poca la navegación en esa zona. Y les comentaron con el traductor Felipillo que tenían, que estamos yendo a guerrear. Somos de Tumbes y a los de Puná vamos a combatirlos. Había un conflicto territorial para el comercio y por estas tierras, obviamente. Bueno, ahora ya entrando en el tema del rafting actual, la comprobación de este tipo de teorías que hemos esgrimido y que cuando Thor Heyerdahl dice que se fue, él era botánico, y cuando él se fue a estas islas huecas, se encontró que la gente le decía, ¿de dónde vienen ustedes? Les preguntó, y ellos, de Sudamérica. ¿Que de allá? No es de, como decía Paul Rivet, de Asia. Ellos no piensan que son de Asia. Y estamos viendo que los rasgos que hay en Apuca, que ya les mostré, es un indicio que parte de la flota que partió de Tupac Yupanqui, o esta población comenzó a radicar en las islas, ¿no? Bueno, acá es el compendio de los navegantes que partieron. Está Thor Heyerdahl, las balsas, está William Willis, Eddie de Bishop, Ingris y Carlos Carabedo. Que son las 5 balsas que sí lo lograron, ¿no? Acá podemos ver los destinos que tenían ellos. A ver, este es Raroya, si lo vemos. Acá en la primera, este es Samoa, donde William Willis, Rakahanga, donde muere lamentablemente en la segunda expedición Eric de Bishop, y también está por acá Mataiba, ¿no? Que es la zona donde llega Edward Ingris. A ver, sigamos. Y esto está más claramente, porque esta es una vista un poquito horizontal, lo que ya les mencionaba, ¿no? Las ubicaciones. Y bueno, como una cortesía he puesto el destino de Australia, porque William Willis llega a Australia pero con un pontón, ¿no? Y bueno, dicen que un grupo de balsas internacional que se llama la Expedición de las Balsas, no logran llegar al mismo Australia, pero le faltaron 12 kilómetros. Y no, por algún motivo los vientos no los ayudaban. Tuvieron que ser remolcados. Ellos llegan a las islas Marquesas, que están más arriba. A ver. ¿Dónde están? Ya. Las Marquesas están en esta zona, más arriba. Pero si vemos el viaje de Carlos Carabedo, que llega a Napuca,
es el que, acá está Mataiva, donde llega Ingrid, que es el penúltimo, y este es la isla donde Carlos llega, ¿no? Y que Gianpietri me explicó por qué Carlos no pudo llegar a Tahití, y ya les voy a contar. Bueno, sigamos adelante. Esta es la relación que tenía, que la saqué en su momento cuando la balsa de homonimia del grupo Contiki sale en el 2006, ellos tenían esta relación de información. Estaba mal escrito Cantuta porque Cantuta, como es checo, lo escribe con K, y nosotros lo escribimos con C, ¿no? Acá podemos ver la relación y la característica. Ya, ahí está. Ya, acá tenemos la Seven Sisters, la Cantuta. La Cantuta tuvo 2 viajes, ya lo vamos a ir explicando paso a paso esa indicación. Bueno, este es la Contiki. Thor Heyerdahl organiza una expedición que él sí tiene, aparentemente sí tiene guaras, pero él no sabía para qué servían. Entonces él las lleva como unas quillas, como un estabilizador de la nave, ¿no? Y una de las características que tenía esta balsa era que tenía un vidrio bajo la caseta para ver bajo el agua, ¿no? Ellos en las animaciones originales se ve que tienen este remo posterior que están viendo ahí a la derecha, arriba en el dibujo, y ellos luchaban con ese remo para tomar el camino hacia la Polinesia. Y comenzaron a tener el mismo problema que tuvo la Cantuta. Ellos son arrastrados por el viento, pero no viran. Y las aguas no viran. Y él luchaba con el remo por virar, y lo dice en las filmaciones iniciales. Y bueno, su destino es esta isla, que ahora vamos a ver un poco más. Y acá tenemos ya un poco más de información sobre la expedición, ¿no? Y vemos a Thor Heyerdahl en su proceso de entendimiento. Ahí ve las balsas esta de la Urus, ¿no? Que tenemos acá, y la balsa cuando se estrella contra Raroya, porque un proyectil no tiene manera de dirigirla y se encuentra con la isla y choca con ella, ¿no? Y se desmorona la caseta, ¿no? Si bien la plataforma es sólida y no se parte ni nada, ¿no? Estamos hablando de troncos. Y bueno, esto fue... Acá tenemos al grupo de los expedicionarios noruegos, y justamente uno de ellos es de ascendencia danesa, y era un señor que vendía lavadoras, y Thor Heyerdahl le toma cariño, y porque fue el primero en aceptar el viaje, y gracias al señor, ¿qué sucedió? Ellos ven este tiburón, y ahí yo lo he entendido, cuando yo veo la nueva película de la Contiki, ahí sí muestra cómo el tiburón embestía y chocaba contra las guaras, que ellos no la manejaban como timón, sino lo usaban de otra manera, como una guía. Y entonces el hombre se asusta y llevaba un cable de acero. Y él quería amarrar los troncos con el cable de acero. Pero ahí es cuando el hombre arponea el tiburón ballena, y el tiburón ballena les cambia el rumbo. Dicen que el dios Tangaroa lo consideran como el tiburón. Y es una manera de decirlo, el dios Tangaroa los ayudó a tomar su ruta, ¿no? Y finalmente llegar a su destino, que es Raroya, ¿no? A ver, un momento, he hecho algo que no debía ser. Ya, ahora sí. Me parece. A ver si está pensando. Ya. William Willis lo conoce Carlos Carabeo, ya se había enterado de la expedición de Thor Heyerdahl, y William Willis se hace amigo de Carlos. Carlos le lleva información, Carlos comienza a empaparse del tema náutico, y William Willis se hacen muy buenos amigos. Carlos le llevaba zanahorias, Carlos tenía una hacienda,
en Ate, el inquisidor de Pulido. Y bueno, esta hacienda, Carlos le llevaba esta información, y Willis quería viajar solo. Acá tenemos a un William Willis joven que está con su balsa, la Seven Sisters, por sus hijas, y esta es una carta que le envía a Carlos Carabedo felicitándolo por el viaje, ¿no? Que ya lo estaba logrando, porque Carlos quería viajar con William Willis. Willis le dice, no, es un viaje de uno, no es de dos. Y bueno, y llega a Samoa. Pero él usa timón de cola. Y él sí efectivamente logra navegar y llegar a Samoa, es decir, esquivar las islas y llegar a Samoa, ¿no? Acá lo tenemos en sus dos etapas, en el viaje de Pontón a Sydney, acá arriba a la derecha podemos ver el viaje, él está con un pontón, que bueno, equivale a una balsa, pero no es, bueno, ya se había probado que sí era posible llegar, que es lo que querían probar, ¿no? Es decir, se podía llegar con la madera. Bueno, pues él se va con un pontón, y este es un William Willis más joven, que es en el de Seven Sisters, ¿no? Acá, como pueden verlo. Ya. Ahora, acá tenemos el viaje que quería hacer un reto, era un reto para él, para Eric de Bishop. Él quería llegar a Tahití, a Tahití de regreso, en redondo. Y él arma esta balsa en 1956 y prácticamente él tiene un grave problema de navegación, la balsa no aguantó el viaje y llegando a la zona de Pascua, ellos naufragan. Son rescatados por la Marina de Guerra de Chile y prácticamente, como pueden ver, 1956-1958 se queda en Chile, en la zona de Constitución, se enamora de una señora, la señora se enamora de él y le ayuda a construir su siguiente base. Y hay toda una anécdota de esto, porque la señora se coló en la balsa, se metió en un cilindro que le puso una tapa con vino y la señora no llegaba a la despedida y resulta que estaba en el cilindro escondida. Menos mal que se dieron cuenta y la bajaron de la balsa y él siguió su viaje, ¿no? Por eso pueden ver una balsa a la izquierda y otra a la derecha como una caseta, que es la que construyen en Constitución, en el puerto de Maule, y finalmente parte hacia el Perú, para partir como todas las expediciones en abril, ¿no? Que es la fecha de partida. Bueno, acá estamos viendo lo que ya mencioné, el naufragio, y acá estamos viendo la isla donde lamentablemente presagió Carlos Carabedo y dijo, yo en esta balsa no viajaría, no me juego la vida acá. Y Eric de Bishop lamentablemente se desmorona la balsa, ellos en los restos de la balsa que habían armado en Maule van flotando, se estrellan contra los arrecifes y es el único caso en que un expedicionario fallece, ¿no? Eric de Bishop lamentablemente no sabía nadar, es increíble, pero bueno, así es. Y bueno, finalmente rescatan al resto de tripulantes de la Tahiti Nui 2, ¿no? Y parte. Para esto ya había habido un intento de viaje de la Cantuta, y también, y justamente ese tema, ellos arman una expedición con una señorita, es la vez en que participa una señorita en el viaje, y finalmente, no tengo lamentablemente el nombre, pero ellos son arrastrados y terminan en Colombia. El viaje termina en Colombia, los vientos, él pensaba que solo necesitaba dejarse llevar, y no fue así. Tuvieron que rescatarlos y regresarlos a Lima, ¿no? Acá está Eric de Bishop. Acá está. Él es Eric de Bishop y su tripulación, en paz descanse, ¿no? Bueno, acá están las dos expediciones como comentaba, de la Cantuta. La Cantuta tiene dos expediciones que utilizaron la misma balsa para volverla a reusar.
Y esta es la señorita que viajó en 1955 y vuelven a intentarlo en 1959. Carlos Carabedo se hizo amigo de Ingrid. Él pensó que iba a viajar con Ingrid, pero ya en esa época la Marina quería tener más seguridad, que la gente vaya adecuadamente en los viajes, y le exigen a él que tome 2 pilotos, o un piloto y uno. Y bueno, entonces en ese momento parte Edward Ingris en 1959 en el segundo viaje, y Carlos pensaba llegar y le dicen lamentablemente no hay cupo, estamos llevando 2 personas, y también, y entonces en el viaje, ven la característica de la balsa, tiene unas paredes inclinadas, el diseño de Ingris, y que finalmente iba con Guerrero, y estos dos tripulantes, según me refirieron a mí, Carlos, parece que los tripulantes abandonaron, vieron la costa y temiendo algo peor, bajaron de la balsa, se fueron hacia la isla y lo dejaron solos. Y ellos trataron de seguir su viaje y terminan en la última isla que les podía tocar, que es Mataiva. Si no agarran Mataiva ya terminaba mucho más lejos, en Rakajanga. Y acá podemos ver unas instantáneas del viaje, ¿no? De Carlos. Acá en la primera, a la izquierda, arriba, acá podemos ver a la señorita en la primera expedición. Y finalmente, esta es la última expedición, la que está acá, en que, bueno, acá podemos comenzar a ver lo peligroso que era. Del 100% del viaje, 5% era sumamente peligroso. Tenía que pasar una zona de muchas olas, encrespadas, donde Carlos incluso decía que veía tiburones, ¿no? A través, como si fuera un acuario. Acá están ya en las costas de Mataís, Guerrero y Ingris, ellos ya 2 solos, habían desertado los otros tripulantes, y finalmente termina el viaje, ¿no? Bueno, ahora vamos por la Tangaroa. La Tangaroa, sí, Ingris no usó, aparentemente usó un timón de cola. El otro que usó como para ir a Samoa, William Willis también, y también definitivamente la Contiki tampoco no lo utilizó, si bien lo tenía, pero lo usaba de guía. Y estamos hablando de que la Tangaroa, probablemente por la guía que tenían, por la experiencia que ya tenía el maestro de primera, Saturnino Luque Choque, ellos se encaminan a darle vida a un par de guaras posteriores, babor y estribor, ¿no? Y finalmente, acá podemos ver la primera isla, es Napuca, donde llegarían, ¿no? Y la segunda isla es Facaraba, ¿no? Donde ya les iré contando cómo es el proceso, ¿no? Bueno, acá está una vista. Carlos Carabedo le agradece mucho a la Marina. Bueno, yo agradezco el haberle dado la medalla de Cruz Peruana del Mérito Naval, en grado de Cruz Blanca. Pero acá tenemos a la balsa en la isla de Facaraba. Tocoraji, la familia Tocoraji en el 2008 me enviaron las fotos, la cual no teníamos el registro de fotos en el álbum no está. No hay ninguna foto de la balsa en Facaraba. Y esta es una foto, ¿no? Y acá tenemos Yaku. Acá está en la partida. Ellos en 1965 habían tenido varios intentos de partida, y la dotación, que era una dama, había una dama en la dotación, tampoco puede viajar. Se pide que tomen una tripulación y contrata a Carlos a Toledo, y Toledo exige que vaya su amigo, Matous, y Matous también viaja como radioescucha, ¿no? Se supone que él era experto en radiocomunicaciones. Acá, bueno, acá estamos viendo cuando ellos llegan, acá es una referencia del logro que Carlos está certificando. Bueno, Carlos tenía la hacienda, acá vemos instantáneas de la hacienda.
Carlos era un gran, era ingeniero agrónomo. Él, acá lo vemos que está haciendo saltos del angelito, y también era un gran tenista. Había ganado muchas competencias, pero interbarrios, en la Liga de Lima. Y acá vemos una referencia que él me hizo a don Saturnino Luque Choque, Saturnino Luque, ¿no? En Pasaje Colón, ahí está la dirección que tenía antes, ¿no? El Saturnino, que es, gracias a él, digamos, yo creo que ha participado en el armado de varias balsas. Y acá abajo, acá abajo podemos ver dónde está ubicada la hacienda, en Ate, que es la que proveyó, estas balsas cuestan más o menos como $500,000, traer todo esto desde allá. Y esta es la familia de Carlos y Jaime, que es el que proveía, era el que apoyaba en tierra, y bueno, en este proceso, ¿no? Acá podemos ver que ya comienza a recibir su primer sello, ¿no? No, por este es el sello de Papete, perdón. Arriba está el Callao y la llegada, ¿no? El 18 de noviembre se le registra, si bien los registros del 23 de julio, pero parte un 26 de julio, el del Callao. Bueno, ahí vamos. Bueno, acá tenemos a la señorita Elvira Tazara, que iba a viajar en la balsa, y también, y acá podemos ver cómo está actualmente los astilleros Mayolo, que nos dimos una vuelta cuando Carlos todavía vivía, falleció en el 2007, claro. Y acá vemos ciertas instantáneas de la balsa y cómo Carlos está chequeando el armado de la balsa, ¿no? Acá vemos a un Carlos que ha ido a cortar sus árboles. Esta es la famosa isla de Puná, Ecuador. Acá está cortando los árboles. Estos son los troncos. Y los troncos se abrían como flor. Carlos me contaba que había que estarlos cortando para que no, durante el viaje, desde la selva, que ahí un amable hacendado, Negrete, le regala los troncos. Pero le dice, pero tienes que participar, que la balsa es con colaboración ecuatoriana. Y Carlos, bueno, obviamente estamos cumpliendo, fue una colaboración de Ecuador el donar los troncos, porque no los compró. Y bueno, y acá está el registro de cómo se distribuyeron los troncos para la flotabilidad. Y que fue justamente uno de los grandes peligros, porque la balsa tiene que estar equilibrada adecuadamente, ¿no? Acá podemos ver, si no me equivoco, ahí está Saturnino Luque Choque sentado. Ahí está. Saturnino Luque Choque, Carlos Carabedo, y están acá armando el costillar de la balsa. Y acá pueden ver esta zona de acá que hay una doble tableta, ya estaba asignado para las cuadras. Acá es donde van a ir 2 cuadras y una guía en la parte media. Y finalmente lo que hablábamos sobre el astillero, que acá ya la montaron para llevarlo a votar, en abril lo votaron por el Jazz Club. Y bueno, ya se asigna el movimiento. Acá tenemos otra vez el proceso de construcción, las grúas, el movimiento, la distribución de los troncos. Ven que hay un tronco que vendría a ser el espolón de la Tangaroa, y así como el Huáscar, el querido Huáscar, que hizo grande a Grau, y que acá podemos ver la dotación de alimentos, ¿no? En los equipamientos, un receptor CENIS, transformadores, equipamiento. Bueno, hay toda una logística que hay que hacer para lograr llegar a salvo y lograr tu objetivo. Bueno, acá tenemos los cortes que van haciendo para instalar los tablones, donde va a estar la caseta. Y finalmente, lo que ya hablamos, y este es parte de la dotación de alimentos. Bueno, ahí está la famosa cerveza con la que celebraron cuando llegaron a la Puca.
50 cajas, bueno, yo creo que la pasaron bien, ¿ah? 50, no, botellas. 50 cajas ya no era mucho. 50 botellas. 60 kilos de harina, 10 kilos de sal, en fin. Pero ellos se alimentaron, como muchas expediciones, de lo que proveía también el mar. Bueno, otra vez tenemos acá, y ahora sabemos por qué se llamaba Tangaroa. Es que justo buscó Carlos un dios que pudiera tener el polinesio, que tuviera lo de los 8 troncos. Y ahí está, Tangaroa. Y está Carlos feliz ahí para llevar su balsa a la orilla. Acá podemos ver una vista de la cabina, la cama del capitán. Y bueno, Carlos en los dos lados de la nave. Y estos cilindros que ven acá los donaron unos parientes de ellos que traían flúor. El agua sabía a flúor. Cuando, bueno, debe haber ayudado para que fuera más estable el agua. Y acá la podemos ver la balsa, ¿no? Esto cuando se acuerdan de esta figura de alto relieve donde se veían las boyas. Estas acá perfectamente, ¿no? Bueno, acá ya están en alta mar, ¿no? Y acá podemos ver lo que Carlos comía muchas veces. Caían pescaditos voladores y él lo freía en esta caseta, en esa caseta que se veía a la izquierda, hay una cajita. Si pudiera, a ver, no, acá no lo, sí, ojalá que la pudiera. Bueno, el tema acá es que, a ver si se ve. Esta es una maqueta que hice yo. A ver, ahí está, ahí la estamos viendo. Esta cajita era donde estaba el primus que Carlos utilizaba para cocinar, ¿no? Ojalá que lo hayan podido ver. Y bueno, el construir la maqueta me ayudó a entender mucho de la forma en que como se construyó la balsa, ¿no? Tuve que ir viendo las fotos, las amarres, cómo fueron los procedimientos. Y esto es lo que es una balsa clásica. No es una maqueta de la expedición Tangaroa, pero más o menos da una idea, ¿no? El Tangaroa tiene si bien acá está en B, pero acá podemos ver lo que podemos ya vislumbrar la Guara, la famosa Guara. Acá está la Guara, permítanme. No me ayuda mucho. Ya, ahora sí. Acá, en esta parte que ven acá está la Guara. Y acá está la otra. Lo que yo les mostré en el costillar, que tenía 2 maderas atravesadas, ya acá está ya puesta la Guara para ayudar a regular el viaje. Y acá están navegando. Acá podemos ver que hay una cierta inclinación de la nave. Ya comenzaba a tener problemas porque había estado 4 meses remojándose y hay unos cardúmenes que comienzan a perforar la balsa. Si bien la balsa dicen que la bañaron con un aceite para protegerla, pero bueno, todo tiene un límite. Y esta es la lorita, ahí está la lorita que lamentablemente falleció, ¿no? Y bueno, acá está, bueno, hay un agradecimiento que nos hicieron en el 1966, la Marina de Guerra nos mandó una felicitación. Acá está la orden de partida con el BAT Dueñas para el día 24, si bien salió en el 26, pero era la orden para el 24. Acá hay un indicio de los cálculos de posición para la partida y donde cuenta quienes participaron y quienes nos acompañaron. El Peregrino, que es un yate que hasta ahora existe, participó y fue el último en retirarse de la lista de los acompañantes, ¿no? Acá sale. Acá podemos ver la posición que Gianpietri fue quien remolcó a Carlos Carabedo. Acá está el Dueñas. Acá está el Dueñas y la balsa, y la balsa Tangaroa zarpó, ¿no? Y más o menos 68 kilómetros se supone que es la partida. Y bueno, por algún motivo Carlos dice que logró ver el peñón, el Pelao, cerca, que creo que todos los marinos deben estar muy atentos cuando pasan por esa zona, que es la zona de riesgo. Y bueno, comenzó a tomar su viaje, ¿no? El 26 de julio. Acá podemos ver el sello de partida, ¿no?
y, la foto del el peregrino, el yate peregrino. Ahí estaba el embajador John Wesley, que le estaba ofreciendo una filmadora y equipos, y Carlos no lo aceptó. Por algún motivo, no lo sabemos, pero no tenemos filmaciones de más que fotos. Acá podemos ver en la bitácora de la nave que se registra el VAP. Acá está el VAP Dueñas ya alejándose, todo conforme. Y acá podemos ver el peregrino donde estaba yo, el embajador americano. Y en el puerto estuvo, acá se registra que UPI estuvo para la partida, ¿no? En Nueva York. Lo filmó en la salida, ¿no? UPI. Que por cierto estoy tratando de recuperarla porque no está digitalizada la filmación, entonces aún no se puede compartir, si bien ya ubicamos la filmación. Acá, bueno, otra vez, hoy parte la Tangaroa, el Callao a Tahití, la Embalsa, ya comienzan todos los periódicos que habían hecho muchos comentarios a lo largo del proceso. Y acá es como comienzan la ruta del pasado. Y acá comienzan a no tener comunicación con la balsa, entonces se temía lo peor, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué sucede? No se comunican, falta de información. La familia se preocupaba mucho, la señora Arca, que su hijo le hubiera pasado algo, ¿no? Acá tenemos ya llegando a la zona de los mares embravecidos, esta zona que es el 5% del peligro en estas zonas, y donde Carlos dice que se puso hasta a rezar, simplemente. Y le habían hecho la broma de que, por si acaso, llévate un machete o una hacha, porque un pulpo vaya a meterse a tu balsa y te arrastre al mar. Entonces, bueno, eso no sucedió para nada, pero lo que sí sucedía es que caían los pescaditos voladores y él se los comía en la mañana. Y también pulpitos. Y otra cosa que él tenía era una serie de anécdotas, que las cosas que fueron viendo a lo largo del viaje, ¿no? Y bueno, de ahí ya se fue calmando el mar, y donde yo les digo que esas olas pasaban tan grandes que lograban ver hasta los pescados que estaban adentro. Entonces, decía Carlos, he visto hasta un tiburón ahí. Bueno, acá podemos ver, a ver si aparece el mouse porque se esconde. Ya, este es una guara, acá arriba a la izquierda, es la guara que lamentablemente no aguantó la remolcada y reventó y hubo que poner una, menos mal que habían llevado una repuesta. Esta era la guara guía, esa se rompió. Y acá podemos ver un poquito borroso, pero la gente cómo dormían, porque ya hacía calor en esa zona, la vida, las ballenas, los delfines, esta vida acuática que comenzaba a remolinarse alrededor de ellos, ¿no? Acá podemos ver unas anécdotas que los Juegos de San Telmo. La balsa se iluminó, se quedó impresionado, bueno, como niño, ¿no? Carlos, ahí estaba, acá podemos ver arriba a la derecha, podemos ver el fuego de San Telmo. ¿Por qué he puesto a los astronautas? Porque el Géminis estaba White flotando en el espacio y Carlos decía, yo lo veo, veía la iluminación como una estrella al Géminis, que estaba ahí, ¿no? Y bueno, y también tuvieron una anécdota rara que veían unas luces. Acá ven esto que se ilumina en el agua, obviamente eran medusas fosforescentes, y él en la oscuridad de la noche decía, ¿qué es eso que nos sigue? Son esferas que nos siguen. Y bueno, las medusas, ¿no? Carlos no era marino, así que no tenía la experiencia como para saber qué pasaba. Y acá vemos la parte anecdótica de la balsa que ellos habían diseñado para que no se lo coman los tiburones, esta bañera, ¿no? De paso. Esta bañera de paso, digamos, y había que esperar que no hubiera tiburones para poder nadar afuera pero ninguno, ni Toledo, ni Matou se arriesgaron. Carlos sí se tiró clavaditos y cosas, ¿eh? Se la jugó. Y acá estamos viendo, bueno, acá estamos viendo el primer proceso que tuvieron porque la balsa comenzó a escorar para un lado.
Entonces que tuvieron que comenzar, le pusieron barandas, reforzaron las barandas de la nave, y lo segundo es que, acá lo vemos, acá abajo a la derecha, cómo ellos comienzan a sacar los cilindros de agua y moverlos para un lado de la nave, para equilibrarla. Acá tenemos a Carlos con los pescaditos voladores famosos, y él me decía que cuando veían un pescado los chancaban, y si botaba baba no lo comían. Y acá estamos viendo cómo trasladaron la carga para un lado de la nave, porque para el lado de babor, es decir, la derecha, ellos tenían el problema de que había comenzado a perder sustentabilidad la nave. Entonces, a estribor trasladaron la carga para comenzar a estabilizar la nave, ¿no? Y acá podemos ver que fabricaron una pequeña balsa para tomar fotos de la balsa, porque eso de ir y no tener fotos de la balsa más que desde la balsa. Entonces, pero a Carlos le hicieron una broma, Matous y Toledo, lo dejaron flotando en la balsita, donde él tomaba fotos, ¿no? Así es. Pero bueno, acá se ha perdido toda esperanza de comunicarse con la Tangaroa, así fue la cosa. Y ya las buenas noticias que comenzaron con Carlos, un Carlos en Radio Escucha, a recibir comunicaciones que aparentemente ellos calculaban que el 31, y dicho y hecho, el 31 era el día de llegada, y llegaron a las 2 de la mañana a la isla de Napuca. Acá vemos esa foto que a Carlos y varias fotos más que Carlos le tomar las fotos, y con la balsita que vieron, y que, bueno, le costó un regañón con ellos porque le hicieron la broma de dejarlo ahí un buen tiempo, ¿no? Acá vemos las instantáneas nuevamente. Lamentablemente el tiburón, las fotos colores abajo a la izquierda, es un tiburón lo que tienen ahí, pero no se logra ver, ¿no? A ver, esta zona de acá. Y acá está Carlos cocinando, ¿no? Cocinándose la comida, y acá a la derecha está la famosa balsita que ellos hicieron con los cilindros vacíos de agua, ¿no? La Tangaroa 2. Bueno, el 31 de octubre, finalmente, como un disparo de cañón, a darle a un alfiler en el firmamento, le acertaron a Napuca. Y ya son los primeros indicios de 97 días, y ellos por fin logran atisbar, ver la isla, y felices, ¿no? Acá abajo Carlos sostiene la foto de su mamá, como agradecimiento porque le permitió irse de viaje, pero él ofreció casarse después del viaje. Fue una con otra. Así que hubo ese punto. Bueno, sigamos. Acá está la vista de la isla, ¿no? Las palmeras al fondo, y si bien en blanco y negro no se pueden ver. Y dice, la balsa Tangaroa de llegar hoy a la Polinesia, Tangaroa a la vista, ¿no? Culmina la hazaña peruana. Bueno, ellos, la gente le dijo, si nos esperas, vamos a meter con nuestras piraguas al lagón, porque están en el lado de la boca del lagón, y bueno, te ayudamos a entrar al lagón. Pero las piraguas no podían, no tenían la capacidad para remolcar algo tan grande, ¿no? Acá estamos viendo ya algo que se esperaba, que finalmente Carlos comienza a recorrer las costas de Napuca, y tras estar celebrando con la gente de Napuca, con sus cervezas, la llegada, finalmente el día siguiente era su santo. Pasaron el día primero, que era el santo de Carlos, fue el mejor regalo que recibió Carlos, y finalmente toman la decisión, bueno, no hemos podido entrar al lagón, estrellarnos contra la costa, no. Ellos dijeron, toman esa decisión, y también Toledo quería llegar a Australia. Pero Carlos le decía, no, Tahití, Australia, Tahití, había la discusión. Bueno, yo soy el jefe de la expedición, es Tahití. Bueno, finalmente siguieron el viaje, ¿no? Acá podemos ver a Carlos en el carajo de la balsa, avistando a lo lejos, así como Colón cuando avistó América, ¿no? Y estamos viendo ya unas tomas más cercanas de la isla, ¿no?
la balsa recorriendo la vista de perfil. Y justamente acá es ANSA que anuncia, si me permite aparecer el curso que no me ayuda mucho. Espérese un momento. Ahí está. Acá podemos leer, luego de 97 días de navegación y grandes angustias, acá ponemos cumplidos los 97 días, como pueden ver, ya describen, acá ya describen, porque es un periódico posterior, ya describen todo, ¿no? El riesgo en Cahuije, donde casi se estrellan, y que ya lo vamos a ver, y como a los 97, acá está Napuca. ¿Logran ver? Acá dice Napuca. Comprobando, ANSA confirma la llegada, ¿no? Y Facaraba, que le escriben Cacaraba, ¿no? Pero no, bueno. Acá tenemos una vista, una hermosa vista desde la balsa. Y finalmente, como Carlos iban ellos recorriendo y la única manera en que tenían para pescar algo era con arpón. Me decía que con anzuelo no picaban no picaban. Aunque yo he visto en algunas expediciones que parece que sí les resultaba con anzuelo, pero a Carlos nada. Bueno, sigamos. Acá pueden ver este disparo de cañón que le acierta a Napuca. Y Carlos decía, eso sí, que Toledo era un excelente piloto. Ellos le quisieron atinar a Napuca porque calcularon y llegan en 97 días. 101 días de la Kon-Tiki y ellos en 97 días. Bueno, otra vez por acá, las piraguas. Estas son las palmeras de la misma isla. Podemos seguir por internet. Y acá estamos, Carlos, refrescándose, haciendo la rutina de desarmar las sogas para hacer sogas menores. Un Toledo preparándose probablemente acá hay cebollas. Y acá hay una banquita donde Carlos se sentaba para cocinar, ¿no? Y bueno, era mucho calor, paraban refrescándose todo el día. Bueno, acá podemos ver en la bitácora el registro en Napuca, Polinesia Francesa, OCA, registrado por Toledo, ¿no? Él era el que llevaba este registro, ¿no? Carlos no era experto no era piloto, así que no podía tomar esos registros. Y acá tenemos el sello de nuevo que yo ya pongo Polinesia Francesa, ¿no? Pero no fue el 18, fue el 31. Y siempre queremos ver la celebración del 31 y nos cruzamos con ¿qué? Halloween. Y anecdótico, pero nunca podemos celebrar la bendita fecha de llegada. La Tangaroa llegó a la Polinesia. Acá podemos ver a dos cómplices del viaje, que es Falcone. Falcone es el radioescucha del Callao, que mucha gente lo debe conocer, y es un hombre muy querido allá en el Callao. Yo tengo referencias bastantes. Incluso donó su radio a un grupo de Boy Scouts. Y acá tenemos a Monsalve, en Trujillo. Ellos dos son los oídos y ojos, de alguna manera, de Carlos para poder llegar a su destino, ¿no? Y que la familia esté tranquila, ¿no? Ellos, y un radioescucha Carlos, que también se llamaba Carlos, que es el que termina anunciando este viaje, ¿no? Acá tenemos, es el periplo de Napuca. En la noche casi se estrella con Cahuije y tienen que, ante los bramidos del mar, poner guara, jalar velas, desesperados, porque cada vez se acercaba más el bramido del mar. Logran esquivarlo y en la mañana logran ver la isla la siguiente isla, que es Aratica. Acá vemos un poco el recorrido. Y acá lo que estamos viendo es Cahuije, ¿no? El riesgo en Cahuije, acá lo pueden ver, en la noche. Y bueno, esta es una toma muy probablemente, este es de Napuca, ¿no? Pero bueno, para hacer una alegoría. Y acá pongo los arrecifes, el peligro de los arrecifes. Le dijeron a Carlos que si se estrellaba en esa isla, eran hombres muertos. Por suerte le esquivaron, ¿no? Esa es la isla. Acá, bueno, ya el periplo hacia Aratica, que la avistan, quiebran, y tratan de llegar a este estrecho, que es del estrecho Facaraba Paz.
Pero ahí viene lo bueno, que me explicaron a mí. Teóricamente hubieran podido cruzar, ¿no? La balsa hubiera podido con los vientos cruzar ese estrecho. Sin ningún problema, se habían hecho y esquivado una serie de vicisitudes. Pero, ¿qué pasó? ¿No? Este es el viaje en total, ¿no? Desde Aratica vemos Napuca hasta Cahuije, son 449 kilómetros y 43 kilómetros más. Y acá vemos el intento Aratica, que lo avistan, ahí están las posiciones marcadas por Toledo, y finalmente este proceso para ir llegando a su destino, ¿no? Están en 16 grados, 146 grados el sur, 16 grados sur, todavía les faltaba, ¿no? Y acá ya comienzan a avistar el Facaraba Paz. Ellos están viendo el Facaraba Paz, pero, y acá podemos ver ya el anticipo, ¿no? Y la señora que está acá es la esposa de Tokoraji, que la familia Tokoraji nos prestó la foto, las únicas fotos que tenemos de la balsa y que se supone que la balsa está ahí, donde quedó, 16 grados 22 minutos sur de Rotoaba. Y acá donde podemos ver que Carlos trató de remontar y las aguas lo arrastraban y no le permitían hasta que fueron arrastrados a lo largo de la costa de Facaraba. Y finalmente Carlos logra ver una vertiente y dice, a esta vertiente que sigue nos vamos. Pero Toledo decía, bueno, vámonos a Australia, ya no vamos a poder pasar a Tahití, pero podemos ir a Australia. Y Carlos dice, no, suficiente, hasta ahí llegamos. Bueno, ya estaban muy cerca a la costa, asustados, porque la gobernabilidad de la Guara no servía, ya que no habían vientos y era la corriente que los arrastraba. Entonces la nave cada vez que ponía una guara, zigzagueaba, pero no guiaba. Acá es la explicación que me da Jan Pietri y que es muy simple. Los vientos alisios ya habían perdido fuerza, como se sabe. El viento alisio es como una mano que sostiene el mar. Y cuando esa mole de agua sostenida por el mar pierde el apoyo de los vientos alisios, es como cuando tú soplas un vaso, esta agua regresa. Y esa agua hacía correntadas entre las islas y que finalmente Carlos no puede remontar esas corrientes que eran demasiado fuertes para el viento que los empujaba para ir a Tahití. Era imposible, ¿no? Entonces, a Papeete, ¿no? Entonces, acá vemos que este estrecho era un embudo donde las aguas venían con fuerza y justamente Jan Pietri me indica, espérate, voy a ver las tablas. Sí, definitivamente para esa fecha había un pequeño niño que venía. Estamos hablando de un pequeño, ¿eh? No estamos hablando de uno con fuerza, ¿no? Y bueno, finalmente ya en las costas, acá ya calma en el mar, fuerte valor. Acá podemos ver, navegamos alrededor de la isla de Cahuije, después pasamos a ver, pasando, fuimos al faro de la isla, en la noche ya habían avistado, hay un faro en la zona, por lo visto. Bueno, obviamente que esa isla es peligrosa. Y acá tenemos a las 2 a.m., entramos al arrecife, la parte septentrional de Facaraba, ¿no? Acá ya es un indicio que acá es donde termina el viaje y donde vemos cómo quedó. Y ahora vean esto que es interesante. ¿Ven acá cómo están los troncos? Carcomidos por la mitad. Totalmente carcomidos. Por eso es que la balsa no se comenzó a escorar. Y Carlos, acá abajo a la derecha, ven los troncos que están en la mitad prácticamente. Habían perdido la sustentabilidad y tuvieron que trasladar la carga hacia el otro lado, ¿no? Entonces, acá está clarito como el agua. Y miren este tronco que tiene un hueco al medio. Probablemente, como ha estado 4 meses en la rada, y 4 meses, sí es probable hacer un viaje en redondo, que es lo que yo propongo, organizar un viaje en redondo. Si es que el contraalmirante me acompaña.
Y entonces vamos a hacer el viaje, y bueno, se podría hacer con topa, que es un árbol flotable de la selva, o ver si queda algún árbol en la selva que veo todavía, ¿no? Acá vemos algo que yo le hice a Carlos y que no le causaba mucha gracia, y como malcriado le he puesto acá, Carlos ya viejo, con ese... Todos los que estamos mayores ya sabemos que seguimos siendo el hombre joven, con un cuerpo que ya maduró, ¿no? Pero con ese mismo ímpetu, ¿no? Y Carlos no. Carlos me decía que iba a vivir, que se iba a ir a la India a tirarse de un puente cuando cumpliera 100 años, para hacerse un clavadito, porque él era experto en clavaditos, ¿no? Ya, se ha perdido toda esperanza, 31 de octubre se sabrá el destino de Tangaroa, pero ya sabemos que ya llegó con bien, está hasta ahora está en el museo de Facaraba, en las costas de la isla, la balsa, esperando. Y acá tenemos a un Carlos Carabeo que finalmente que va de isla en isla, de agasajo en agasajo, y que le van dando. Acá podemos ver la foto del registro, el único registro que teníamos hasta ese momento, hasta que la familia de Guaraji nos brinda esto. Acá vemos que está en la costa. Y acá podemos ver a ellos hablando por la radio para comunicarse y darle tranquilidad a su familia, ¿no? La dotación original, que era Elvira Tazara, Marco Seña y Clarence Goodhart, bueno, no fue de Toledo y Matous. Y Matous decía a Carlos que se la pasaba todo el día durmiendo, o mal del estómago, que comía mucho, el gordito, ¿no? Y entonces parece que le caía mal la comida. Bueno, acá tenemos el destino. Carlos muchas veces navegó en este lago y se iba a pescar hasta que por fin salió, pero mire esa maravilla. ¿No quieren ir? Contaminante, ¿no quieren ir? Se anima, armamos la balsa con topas. Y acá es un poquito que yo le hice una remembranza porque él tenía un dicho, ¿no? Y acá está, y le hice este dibujo y su rostro conmemorativo a su muerte de Carlos, el 2007. Y acá vemos a un Carlos mirando la costa como diciendo, agárrate duro que ya vamos, ¿no? Porque se estrellaron contra la costa una y otra vez. Y acá tenemos lo que es el viaje, ¿no? Que podemos ver a una Napuca, el viaje que sigue por acá, casi se estrellan contra Cahuiji, avistan a la tica, tratan de entrar, sí llegaron a estar en la boca, pero un poco abajo, y las corrientes los arrastran hasta 16 grados 22 minutos sur, donde queda la balsa, ¿no? Acá, por acá debe estar Raroya, sí, acá está, este es Raroya, acá está Raroya. Y la verdad que hay un comentarista que dice claramente, miren, ¿eh? Dice, el único que se la jugó atravesando las islas del Tomuto, los dientes del tiburón, fue Carlos. Porque hasta otras expediciones, podamos Raroya y sacar la entrada. Si vamos a ver a Samoa, que William Willis subió por acá. Lo mismo, cuando llegan a Mataiba, es por acá arriba, llega a Mataiba. En fin, hay el que se la jugó bien, y acá tenemos lo que yo les comentaba, que bien vestidito, arregladito, ya sin su barba, ¿no? Que describe a las islas que fue a pasearse y que le hacían eventos. Lo llevaban de un lado para otro, y ahí le dijeron, menos mal que no caíste en Cahuiji, porque en Cahuiji eras hombre muerto. Y le dan unos nombres heráldicos. A Toledo le ponen el nombre Tahití Bairaí, y a Carlos le ponen Tuma Tangaroa. Y Carlos nunca supo que era Tuma Tangaroa. Es algo bonito, le decían. Yo me tomé el trabajo de investigar las escrituras polinesias y finalmente encontré la palabra Tuma. Tuma significa cuando las aguas turbias, ¿no? Y te dejan ver y se aclaran. Es decir, cuando era un agradecimiento porque les había dejado ver que ellos venían como ellos pensaban de Sudamérica, ¿no? Probablemente un indicio de los viajes de estos navegantes de miles de años, no, miles, bueno, sí puede ser miles de años, y que Tupac Yupanqui también hicieron un viaje, ¿no?
Acá tenemos el pasaporte de la nave, la guara que Carlos utilizó y que le llevó a ir con buen destino. Y es algo que no hizo observación. Miren, la balsa originalmente tenía en el muelle 2 palos acá, 1 y 2. ¿Qué pasó? Calculo que Carlos no confiaba en lo de la guara porque no la había usado. Y estaría pensando poner un timón de remo atrás, engancharle un timón de remo europeo, por si no funcionaba. Pero la muestra de que sí funcionó, y por eso pongo esta foto, es que acá ya no se ve, se ve el cilindro de petróleo, pero no se ve, caramba, ha desaparecido. Acá ya no están las maderas. Y acá está donde estaban las guaras. Acá está. Acá se logra ver una de las guaras que están utilizando para hacer viraje y la otra no se ve. Bueno, así es. Acá es una gigantografía que yo hice y acá podemos ver así como Dalí, ¿no? Como cuando Miguel Ángel puso a Adán con el dedo que lo tocaba a Dios y Carlos sentado en la balsa. Es una composición que hice y a Carlos le gustaba. Y que bueno, y acá se ve ladeada la nave, ¿no? ¿Lo ven? Está inclinada para un lado, está zozobra. Y bueno, esto no está muy claro, pero bueno, es una de las fotos conmemorativas por los 50 años que armé. Acá podemos verlos ya en el transporte. Y este es Jean-Dominique, el dueño del diario Le Journal. Se hicieron muy buenos amigos, escribieron varios años. Lamentablemente Jean-Dominique tuvo que huir de Tahití y bueno, y murió de pulmonía en Francia. No aguantaba el clima frío de Europa, ¿no? Y acá es lo que Carlos escribió, es bueno, no se logra ver la parte de arriba, pero lo que dice, si no ha sido vestido por las nubes y coronado por las estrellas. Él tenía todo un epitafio que ya se había preparado para él, ¿no? Y que yo lo he llevado adelante. Y acá estamos cerrando la parte del libro, de la historia. Este es un conmemorativo que hice por los 50 años. Yo lo repartía en un evento de Jazz Club que hubo allí en la Costa Verde. Y bueno, acá estoy con Jaime. En paz descanse, que Jaime ha muerto hace unos pocos años. Y acá vemos a Carlos un poquito molesto, que estaba reclamando, y que yo le digo contra el almirante, 1000 gracias por la medalla. La verdad que muy agradecidos, que ya están a bordo de la balsa Tangaroa, es de ustedes, como de los peruanos, y que esta balsa es el ejemplo para los jóvenes, para buscar un derrotero, y sería bonito que la Marina organizara en este proceso de formación de grumetes un viaje a la Polinesia como parte del derrotero, ¿no? Bueno, acá vemos las medallas que ha recibido Carlos. Recibió primero la medalla de Santiago Apóstol, donde vemos acá a Del Mar, el alcalde de esa época, levantando ese cuadro. Se lo regalé a Carlos y se lo regalé a Del Mar para que el primero que le había otorgado una medalla, ¿no? Y después tenemos la medalla de vecino ilustre. Ya le habían también asignado la medalla Cruz Medrano al Mérito Naval y finalmente ya se otorgó, ¿no? Y la verdad que me descompuse. Me pidieron que hiciera una oratoria y se me quebró la voz, ¿no? La verdad que fue muy emotivo el momento. Me regalaron una gorra, que acá está. Me regalaron esta gorra, que hasta ahora la tengo, ¿no? Mire, muy orgulloso de que me hayan dado mi gorra de la Marina. Y bueno, acá podemos ver una expedición que son 3 balsas que partieron que yo le digo que llegaron a las Islas Marquesas, pero desde Quito, ¿no? Eran 3 balsas, las 3 balsas llegan a ver las Islas Marquesas, pero cuando tratan de llegar a Australia, se pasaron semanas enteras, no avanzaban, no podían llegar a la costa. Tuvieron que remolcarlo los últimos 12 kilómetros y no iban a morir de inanición. No les resultó el viaje. Lo que sostienen acá abajo, esa madera que veían, era una guara. Me llama la atención que hayan hecho una guara tan pequeña, pero esa era una guara. Pero bueno, en realidad, ¿qué habrán hecho? No sé. Este es el Atlantis, el que parte del África y va a Venezuela, y que es una reseña porque estamos hablando de rafting sudamericano, ¿no? Entonces, por eso es que lo pongo.
En realidad, la regla es que partan del Callao. Pero bueno, es una manera de cumplir con esas expediciones que son de madera. Acá vemos en Huanchaco, donde mi familia es de allá, de Trujillo, mi mamá. Y acá vemos las pozas donde crece la totora. Y hay una explicación, que por eso lo he puesto. Acá podemos ver que la Ra se voltea. Y acá podemos ver la otra balsa, la Urus creo que es, que no llega a su destino, ¿no? Acá estamos viendo, y las diferentes expediciones, ¿no?, que han habido. ¿Qué pasa? La totora de costa tiene un aceite especial, con que se hacen los caballitos de totora. Y por la prisa o falta de, bueno, también es más costoso hacer, finalmente se hacían con totora del lago Titicaca. Y los obreros hacían el trabajo y terminaban haciendo esto. Y bueno, acá es donde yo les pongo que Gerald Fitzinger hace referencia a la expedición Tangaroa, está en inglés, pero lo que está diciendo claramente es que es la única balsa que atravesó por en medio todo el camino y quiso cruzar el estrecho y no lo logró, ¿no? Pero bueno, sí lo hizo, ¿no? Es decir, llegó a Napuca, casi se matan en Cahuije, pero viran, esquivan con las guaras, avistan Aratica, quiebran para acercarse, toman la entrada del estrecho de Facaraba Paz muy a la izquierda y los corrientes lo arrastran. Y esta isla tiene, como decir, de acá a Punta Hermosa, 46 kilómetros. Bueno, acá ponemos punto final al periplo y acá podemos ver, bueno, si es que lo logro poner, acá pueden ver las guaras, ¿no? Que es lo visible. Acá pueden ver la guara, y en esta nave, que con mucho cariño la fabriqué, bueno, creo que un modelista me diría, bueno, y hasta ha navegado, y un modelista me dijo, oye Mario, ¿has navegado? Los modelos de escala no se ponen a flotar, pero yo lo hice con trampa, porque el modelo no flotaba muy, pero dio la sensación, y si quieren entrar al internet, van a ver esa filmación, varias, le hice con esta plataforma, y tuve que meterle estos ladrillos, miren, estos ladrillos. Prácticamente por el peso que necesitaba, eso nos muestra la capacidad que tiene una balsa para llevar 2 toneladas de víveres y bienes. La radio de Carlos Carabeo era OAY, OAX, radio operador marítimo Tangaroa, móvil Tangaroa, marítimo móvil Tangaroa. Así, a ver si encuentro cómo hacer que se abra. A ver, acá está. Eso compartido. No. Esto sí no lo domino mucho. Juan, ¿me puedes ayudar? Para salir de esto. Acá ya. Bueno, entonces acá terminamos el periplo de la exposición. Les agradezco por haberme acompañado a este tema de la expedición Tangaroa, y a todos los que somos peruanos tienen un motivo más de orgullo, ya que es digno de merecerse un logro así, ¿no? Y esperemos a ver si logramos hacer una expedición que haga el viaje en redondo, antes que alguien nos gane. Hasta ahora nadie lo ha hecho. ¿Otro almirante qué dice? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Por si acaso hayan preguntas, le cedo el micrófono a Juan Carlos para que dirija. ¿Ya? Para que actúe como moderador. Adelante. Perfecto. Sí, muy agradecido por la conferencia, y si alguno tuviera alguna pregunta, pues simplemente tiene que levantar la mano. ¿Cómo se levanta la mano? ¿Se me doy ya? Ya. Hay Ya, se ve. hay una manito ahí que se... ¿Cómo está?
¿Cómo está? Hemos conversado. Adelante, señor José Ruesta. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Mario, por tu exposición. Ha sido muy ilustrativa y me interesa bastante el desarrollo de ese proyecto. Como te comentaba, yo soy un modelista, mi sueño todavía, pero en los últimos he hecho 20 y tantos modelos de barcos, sí, pero en los últimos he hecho algunos barcos peruanos, como el Molly Aguida de la película Fitzgeraldo, y el barco Sacramento de los hermanos Cárcamo. Empecé a tratar, dicho, mi próximo proyecto era una balsa. Vi la de Kon-Tiki, vi varios planos que obtuve de una revista alemana, pero al ver el tema que tú estás tratando, no lo conocía y bueno, estoy bien interesado en él. Y más que nada, sé que no hay planos, de la fotografía puedo obtener un modelo, pero más o menos, ¿cuáles eran las dimensiones del eslora y la manga que tenía esa balsa? Ya, bueno, las dimensiones eran, comenzamos porque tenían 8 troncos, o troncos de 80 centímetros. 80 centímetros por 8. Y el largo era el doble de del ancho, ¿no? Y bueno, las especificaciones eran los transversales de 60 centímetros, los longitudinales de flotación de 80 centímetros, tenía una cabina que cubría prácticamente la mitad de la nave, tenía una poza de refresco, tenía 3 guaras, 2 guaras de en popa, babor y estribor, y tenemos también 2 mástiles en B. Y no era por las puras los 2 mástiles en B, porque si uno se dañaba, lo iban a trasladar en a la posición adecuada, ¿no? Tenía una vela de 6x4, otra pequeña vela de manzana, pequeña más o menos, era unas 3 en 3, era cuadrada, era 3x3, como de apoyo. Y les cuento que no lo he mencionado, pero la balsa había momentos en que solo con la cabina se impulsaba. Eran los vientos tan fuertes que bajaban las velas, bajaban todo, y la cabina era la vela. Y había momentos en que había una calma chicha, que es cuando él toma las fotos de la balsa, y él decía, ¿cuándo viene el viento? Estaban así, emposados, ni para acá ni para allá, totalmente atorados. Pero bueno, los 2 mástiles en B, la altura de los mástiles voy a verificarla, porque yo hice este modelo que ves acá atrás, ¿no? Sí. Ese modelo que ves atrás, comencé a hacer cálculos prácticamente. Fui viendo cómo estaban los costillares, el tipo de amarras, cómo iban armando las cosas, por dónde pasaban las sogas. Bueno, tú te vas a reír porque tú haces otro sistema, porque yo le he metido, hay partes en que le he metido pegamento, pues no, eso es silicona, ¿no? Y tú dirás, este es un sacrilegio, ¿no? Pero bueno, tienes que entender que yo venía a los 50 años y quería tener un modelo para exhibir, ¿no? No solo estar hablando de fotos, ¿no? Ya. Dime, ¿y los mástiles de qué material estaban hechos? ¿De qué madera era? Era de madera, pero la madera no sé el tipo de madera, la verdad que no. Nunca le pregunté a Carlos, no sé, no era obviamente balsa para nada. No. Y yo sé que algunos usan, debe ser una madera bastante dura, ¿no? Fuerte, resistente, porque, Sí. ¿qué habrá dicho? Eso lo debe haberlo ordenado Saturnino Luque Choque, ¿eh? E incluso muchas cosas debe haber sugerido Saturnino Luque Choque, y por eso que estoy pidiendo la información de su legajo de jubilación, para saber también si él participó en otras expediciones. Quizás ahí haya algo. Yo tengo una pregunta, Mario. Dime. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre las guaras? Por ejemplo, ¿en qué país, de qué origen son? ¿Son de origen peruano? No sé de dónde es y cuál es su función exacta. Bueno, eso se sabe que es del norte. Inclusive hay una parte donde estaba buscando los puertos existentes, incluso los viajes de Pizarro y todo lo demás, pero la guara definitivamente es del norte. Que nosotros debemos haber tenido las guaras, sí que sí, porque teníamos
el puerto de Tumbes y puertos más cercanos, que por el cambio del clima, ya hicimos la alegoría de Con, que perdió la batalla contra el viento del norte al sur, y que entran los vientos, ahora nos están regresando, esos vientos del norte están regresando, y mira lo que nos causan. Y que bueno, pero las Huaras definitivamente es una hermandad entre Ecuador y Perú, ¿no? Ya. Y bueno, ¿cómo se usan? Se ponen estáticas para guía y se levantan para que este lado tire más y con el impulso haga esto, ¿no? Es decir, va a ser esto. Un giro, digamos, si tú quitas de babor, el estribor manda, tira de este lado y comienza a hacer el viraje, ¿no? Entonces estamos haciéndolo así. Es el movimiento de funcionamiento y también te ayudas con las velas, ¿eh? ¿De qué tamaño eran las Huaras? Las Huaras es más o menos, acá pongamos un libro de Huaras, ¿ya? Pero las Huaras de la expedición eran más o menos entre 50 centímetros de diámetro. El tablón era más o menos que tendría unos 15 centímetros, no 15 centímetros estoy hablando, 5 centímetros a 7 centímetros de hechura. Y la altura eran largas, ¿eh? Más o menos tendrían sus mínimo 2 metros, 2 metros y medio, dependiendo de cómo la manejen. Vamos acá, yo tengo una foto, a ver, una foto, y lo chistoso es que en el museo de allá de Oro, en el Museo de Oro que está en Monterrico, habían sacado de unas, perdón, ¿dónde está? Acá la había separado, acá hay unas balsas, y ellos le llamaban timón, bueno, le llamaban timón, acá está. Miren. Esto, así eran las Huaras. Ellos ayudaban jalando con un palo en la parte de arriba, nosotros les hacemos de una plancha, entonces ayudaban con un palo y la Huara era esa paleta, ¿no? Y por acá tengo una en donde se ve, acá, ¿ves? Acá está. Esta es el huaco se supone que es la balsa y ahí está la paleta, ¿no? La paleta que es más delgada arriba, pero nosotros lo usamos de otra manera. Pero no necesariamente la arreglan, porque yo he visto fotos, he visto dibujos en que las planchas eran planchas. Así que depende del constructor, ¿no? Muy bien. En este caso era una plancha. Y tenía un orificio donde le metían una madera y la jalaban y la bajaban. Depende. Y se necesitaba 5 tripulantes para hacer todas las maniobras, porque estamos hablando que es una combinación entre huaras y velas. No es solamente la huara. Las velas juegan un trabajo en el proceso, ¿eh? Así es. Muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Sí, es interesante un comentario. Por ejemplo, uno de los modelos que yo realicé es un pinisi de Indonesia, que es una especie de sloop, pero en la popa tiene un castillo en la cual hay 2 timones. Realmente, 2 timones verticales, bien largos, bien estrechos y delgados. Es típico de esa zona. Y igual se maniobran ambos con 2 personas para hacer ciertas maniobras. Claro. Es el de babor y otras maniobras de estribor. O sea, trabajan al unísono y lo levantan y lo bajan. Es un modelo de pinisi, se llama ese tipo de barco. Y todos estos timones trabajan en base a que funcione el viento, porque si no funciona el viento no sirven de nada. Y eso es lo que le pasó a Carlos. Era la corriente en el Facaraba Paz que lo empujaba y la huara no servía para nada. Así, para nada. Es decir, él metía la huara y zigzagueaba, no hacía nada. Es decir, no gobernaba la nave. Tuvieron que dejarse llevar casi por 30 kilómetros más o menos, todo un día, estaban hartos, ya cansados.
hasta que Carlos ve la segunda vertiente y dice, acá, entra nos metemos en esas aguas. Las olas lo llevaban, se estrellaban, regresaban, le estrellaban hasta que viene una ola enorme que los depositó arriba, del lomo de la isla. Y ahí quedó. Interesante. Muy bien. Creo, Juan Carlos, que ya no hay más preguntas, Sí, ¿no? señor. Bueno, No, lo único que me queda es agradecer a Mario por esta brillante exposición. En realidad, creo que la mayoría de nosotros conocía muy poco sobre esta hazaña, correcto. aunque acabo de leer el mensaje que ha puesto una sobrina del jefe de la expedición, me parece que es ella, ¿no? Se llama Patricia, y dice, ha sido genial escuchar por primera vez la historia completa de ese viaje de mi tío Carlos, hermano mayor de mi papá. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Súper interesante. Sí, Así sí, que la verdad que sí, ha sido una creo que, no sé si Patricia querrá decir algo más. Sí, no, la verdad que ha sido un placer escucharlo. Mi hermano me pasó hoy día el link y nada, y llegué un poquito tarde, pero he escuchado prácticamente todo. Y siempre había escuchado de esta expedición de mi tío Carlos, pero nunca había visto, nunca había escuchado tan completa la historia y ha sido espectacular, la verdad. Y nada, un orgullo y mil gracias por tener toda esta información y esta recopilación. Me parece interesantísimo y nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer realmente. Bueno, mi sangre vikinga, yo soy Knudsen, es la que me llevó al mar y la que me acercó a Carlos y cuando me dio su tarjeta y me dijo, y yo la guardé y me dijo, no, léela. Hacienda Inquisidor y Pulido. Bueno, no, lee. Ya, a Tahití va esa Tangaroa, su tarjeta, la que has visto que decía Saturnino Luque Choque. Sí. Desde ahí nos hicimos amigos, conversamos, iba. Tu tío era una persona muy solitario, era un hombre también cerrado. Fui conversando y en la amistad logramos que como una cebolla fuera soltando sus capas. Imagínate que te voy a dar esta anécdota y que nadie me va a creer lo que voy a contarlo, pero yo no sabía que tenía huaras. Entonces, yo leo este libro, acá, y me dije a mí mismo, ¿esta nave tendrá huaras? Entonces, vi las fotos al detalle y en dos fotos es que se ve la huara con claridad, pero una es que te muestra claramente la huara. Entonces, ahí yo ya entendí con claridad que sí había hecho como, en un momento me mencionó que el timón, pero no entendía yo, pues estamos hablando como una persona que no la grababa, ignorante en el tema. Ahora soy experto en el tema, pero totalmente ignorante hasta que entendí. Él me decía, sí, que yo bajo acá, pero no sabía que era una huara lo que me estaba diciendo. No había la palabra huara. Y entonces, hasta que he ido aprendiendo, ¿no? Es decir, y me encanta. Y estoy desde 2007 que Carlos falleció y que me dijo, Mario, cuida mi balsa, cuida el nombre de mi balsa. Así como lo llevé a la salida de la homonimia en el 2006 y lo llevé a todos los lugares que lo acompañé, ¿no? Y le agarré cariño. Y bueno, me da pena que la casa donde él estaba, deberíamos hacer un museo o algo en esa casa. Hablé con Del Mar, pero no sé, ahí quedó. Debería ser algo a la memoria. Y también Mayolo, convertirlo en un museo naval civil, donde exhibamos balsas, barcos, promovamos, como mi tío Alfonso Arias Chereiber era el que ejecutó el tema del mar y las 200 millas. Y la única manera de ser dueño de algo es ¿cómo? Usándolo. Tenemos que usarlo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Ahí veo a varios amigos míos también, como a Kiko Barcelli, a Alfonso Agüero, en fin, John Rodríguez. Gracias por venir. Quería decirles que el Instituto de Estudios Históricos Marítimos siempre está llano y abierto para este tipo de experiencias
hasta me sentí un poco mareado por el mar, ¿no? Por el movimiento del mar. Nos has hecho navegar, ¿cuánto? 88 días, creo, ¿no? Pero hemos No, llegado son sanos y salvos. 97 Bueno, días, 97 días a Napuca 97 días. y Bueno, muchísimas 115 gracias. días Sí, hasta Facará. muchísimas gracias Wow. y desde ya los invito a todos a que estén atentos siempre a nuestros anuncios de nuevas conferencias. Estamos dando aproximadamente 2 por mes sobre diferentes temas, todos relacionados con el mar o con la Amazonía, porque nosotros incluimos en nuestro ambiente marítimo, incluimos a los ríos navegables y al lago Titicaca. Muchas gracias Juan Carlos por Almirante, el sí, trabajo de moderación. señor, Sí, muchas gracias. Solamente agregar, almirante, y a toda la audiencia, de que esta presentación ha sido grabada y la vamos a subir mañana, o si no es pasado mañana, ya debe estar en el YouTube para que pueda ser visto por muchas más personas. Perfecto. muy bien. A todo esto, ¿cuánto hemos participado en tiempo? En tiempo, 1 hora, hasta ahorita, ¿no? 1 hora 50 minutos. ¡Wow! Mejor dicho, 1 hora 47, porque si contamos los 3 minutos que nos tomamos para comenzar. Y me dijeron a mí 40 minutos y yo dije, ¿cómo la hago? No, ha estado muy interesante. Cuando estado la conferencia es interesante. interesante, nadie reclama. Y la prueba es que todos los que comenzaron, prácticamente todos están todavía con el micrófono abierto y con la cámara y mirando la exposición. Muchísimas gracias, un abrazo para todos Gracias. y hasta la próxima. Gracias. Ya que hablamos de la Gracias, señor Amazonía, podríamos hacer el topa y el mar. Topa. La topa es la madera que flota, ¿no? El topa es la madera balsa por excelencia en la Amazonía, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Ok. Gracias, señor Monzón. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas Hasta la noches, próxima mucho gusto. Muy conferencia. agradecido por estar Gracias. conmigo y dejarme contarles un poco todo lo que iba explorando y aprendí de Carlos también, ¿no? Fue muy bonito. Hasta pronto, señor Lutsen. Ahí, señores, gracias por dar la oportunidad.